El Evangelio según San Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura del versículo 16 al 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16 al versículo 24. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Podemos sentarnos. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto amor vemos en lo que prácticamente comienza a ser las últimas palabras de Cristo a sus discípulos? Después de haberles hablado de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 16, desde el versículo 5 hasta el versículo 15, ahora nuestro Señor en el versículo 16 hasta el versículo 33 termina sus palabras para con sus discípulos. Termina sus palabras para con sus discípulos en este sermón de consolación que inició en el capítulo 13 y 14. Y hermanos, cuánto derroche de amor vemos en esta última parte de su sermón. Y digo que es última parte, sabiendo que en realidad el sermón del aposento alto, como es llamado esta porción de las Escrituras, termina hasta el capítulo 17. Estoy consciente de eso. No obstante, el capítulo 17 ya no son palabras para los discípulos, aunque ciertamente los discípulos aprenden mucho de estas palabras. Pero en el capítulo 17 son las palabras de Cristo a su Padre, lo que es llamado la oración sacerdotal. Estas constituyen, por lo tanto, las últimas palabras de nuestro Señor a su amada manada pequeña. Y digo que es de mucha consolación, hermanos, porque del versículo 16 hasta el versículo 33 de Juan, del capítulo 16, nuestro Señor solo quiere confortar a los discípulos. En el capítulo 15 y parte del 16,
Nuestro Señor instruye a los discípulos en varios aspectos respecto a la vid verdadera y otros temas importantes para su vida cristiana. No obstante, en el capítulo 16, versículo 16 en adelante, es consolación tras consolación. No digo que no tenemos aplicaciones prácticas, las tenemos, pero lo que digo es que lo que gobernaba el corazón y la mente de nuestro Señor aquí es sin lugar a dudas el deseo de consolar a su amada iglesia, a su amada manada pequeña, a sus discípulos que se encuentran angustiados porque se va. De hecho, es muy parecido este texto al capítulo 14, donde empieza a consolar y a consolar y a consolar. Después en el capítulo 15 hay instrucción, y al final del capítulo 16, a unas horas de que su muerte comenzara, su pasión comenzara, nuestro Señor vuelve a dar consolación tras consolación tras consolación. Y hermanos, es que en estar consolados en la vida cristiana hay grande fruto y grande bendición. Nuestro Señor se preocupa en la consolación porque este es un elemento indispensable para vivir una vida cristiana victoriosa. Porque, hermanos, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo habrá pruebas, en el mundo habrá dificultades. Y en medio de estas dificultades, si el cristiano no está consolado, el cristiano no tendrá la fuerza, el ímpetu, la entrega para servir a su Señor. Más bien estará con un corazón apocado, estará con un corazón débil, estará con un corazón desanimado. Oh, pero aquel corazón que ha recibido la consolación divina por medio de las palabras de Cristo a través del Espíritu Santo, entonces ese corazón en medio de las pruebas vivirá con firmeza, vivirá con ímpetu la vida cristiana. Y ese es mi deseo en esta tarde, hermanos, traerles las palabras de Cristo con las cuales consoló a sus 11 para este momento, con las cuales consoló a sus 11, y no solo a sus 11, sino a la iglesia universal, a nosotros, hermanos. Oremos para pedir que así sea en esta tarde, una gran consolación para la iglesia de Cristo. Oremos. Padre, venimos a ti con gran confianza, Señor, por medio de Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente mediador para interceder por nosotros delante de ti. Señor, confesamos que somos malos, confesamos que no hay nada bueno en nosotros, por lo cual, Señor, tú debes escucharnos y hacernos misericordia. Como hemos escuchado en las confesiones de bautismo, Señor, nosotros somos malos, Señor. Nosotros no merecemos tu salvación, pero en Cristo la hemos recibido por pura gracia. Padre, con esta gratitud venimos, con esta conciencia venimos de que solo en Cristo somos aceptados. Y Padre, en virtud de su obra, pedimos que hoy traigas bendición a tu amada iglesia, que hoy traigas aliento y ánimo y consuelo a través de contemplar la preciosa obra de Cristo, particularmente su obra de resurrección con nosotros. Padre, pedimos tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que reconocer que el versículo 16 al cual nos acercamos es uno que posee cierta dificultad. ¿Por qué posee cierta dificultad? Bueno, porque nuestro Señor habla respecto a una verdad del Evangelio, pero la habla por medio de una alegoría. El mismo Señor, nuestro Señor lo dice más adelante. Les he hablado por alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es un recurso literario artístico
en donde las palabras o imágenes tienen un significado detrás, ¿sí? Déjenme intentar ilustrar esto por medio de un ejemplo, ya que las definiciones muchas veces nos dejan igual de confundidos que antes. Entonces, déjenme intentar dar un ejemplo de qué es una alegoría. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a esa mujer con los ojos vendados y una balanza en su mano, ¿qué nos intenta transmitir tal imagen? Cuando vemos esa imagen no decimos, ¿qué te enseña esa imagen? Me enseña una mujer con los ojos vendados con una balanza en sus manos. No es así. Decimos, es el símbolo de la justicia. O sea, esta mujer con esta imagen representa la justicia, la justicia. Y podríamos tomar otros ejemplos. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado del progreso del peregrino? El progreso del peregrino es una alegoría en donde un autor llamado John Bunyan intenta, por medio de personajes, describirnos la vida cristiana. Por ejemplo, él se encuentra con un amigo llamado Flexible. ¿Y qué simboliza este hombre flexible? Uno que al acercarse a la vida cristiana es fácilmente convencido, pero empezando a caminar se da cuenta de las pruebas y dificultades y mejor regresa. Entonces este hombre llamado Flexible simboliza a aquellos que comienzan la vida cristiana pero no la terminan. Hay otro símbolo en el peregrino, por ejemplo, ¿dónde vive peregrino? Ciudad de destrucción. O también se encuentra con un lugar llamado Feria de las Vanidades y empieza a ver varios atractivos. ¿Y qué representa la Feria de las Vanidades? El mundo. ¿Y cómo intenta atraer al cristiano por medio de diferentes artimañas, por medio de las riquezas, la mundanalidad, la vanidad y diferentes pecados que nos presenta para atraernos? Eso es una figura o una alegoría. De hecho, la palabra griega de donde se toma la palabra alegoría quiere decir literalmente una figura, algo figurado. Así que nuestro Señor, cuando dice en el versículo 16, lean conmigo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, nos está hablando por medio de una alegoría. Esto quiere decir que detrás de todavía un poco y detrás de y de nuevo un poco hay un significado. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué significa? Los discípulos a primera instancia no lo entendieron. ¿Y por qué no lo entendieron? Bueno, debemos aprender algo de la vida espiritual aquí. Cuando nuestros corazones están fuertemente cargados por diversas emociones que experimentamos, solemos o podemos malinterpretar las escrituras o no entenderlas. Los discípulos están aquí con un corazón sumamente triste, tanto que en el capítulo 14, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? No esté turbado el corazón. El corazón estaba angustiado, estaban temerosos, estaban tristes. Yo pienso que nuestro Señor seguía dando consolación tras consolación porque los veía todavía angustiados hasta el extremo. Y cuando el Señor da esta palabra, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque voy al Padre, ciertamente no la entendieron debido a su situación espiritual.
Y es que debemos entender que muchas veces nuestras circunstancias nos pueden hacer malentender las Escrituras. De ahí hablaban los creyentes del Antiguo Testamento y la iglesia temprana, que era necesario buscar un corazón santificado para acercarnos y comprender la santa palabra de Dios. Pero no era la única razón por la cual no entendía. La otra razón por la cual no entendían es porque era difícil. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer que es difícil. Tengo que confesar que cuando me acerqué a este texto tenía una postura respecto a lo que yo creía que significaba. Después de estudiarlo y meditar más y orar al respecto, me di cuenta que estaba mal sobre lo que creía antes que significaba. Y evidencia de que es un pasaje difícil es la abundancia de diversos comentarios que existen entre autores. Revisando varios autores, a veces uno se encuentra que de los 10 que consultas, 8 están de acuerdo y 2 no. Pero en este hay mucha variedad. Muy buenos comentaristas difieren sobre lo que significa. Pero después de haber indagado sobre esto, yo pienso que el significado es claro y debe ser claro para nosotros. Tiene dificultad, pero lo intentaremos resolver. ¿Cuál es el significado de esta alegoría? ¿Qué era lo que nuestro Señor le quería decir a sus discípulos cuando dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? Les causó confusión, es difícil. Pero ¿cuál pienso que es el significado de este texto? No la segunda venida de Cristo, sino su resurrección. Cristo está hablando aquí sobre su inminente partida por medio de la cruz y su inminente regreso a través de la resurrección. Y déjenme dar algunas razones para convencer sus mentes y corazones. ¿Por qué creo que esta es la interpretación que le debemos dar? Hermanos, hoy quiero consolar sus corazones a través del contemplar la resurrección de Cristo. Pero antes de lograr hacer eso, tengo que convencerles que nuestro texto está hablando de la resurrección. Así que déjenme dar algunos puntos sobre esto. En primer lugar, hermanos, la primer parte, todavía un poco y no me veréis, ciertamente se está refiriendo a su muerte. De cierto os digo, dice el Señor, cuando empieza a explicar esta alegoría, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Él está hablando, en esto no hay mucha controversia. Él está hablando respecto a sus sufrimientos. Él está hablando que muy pronto los discípulos se encontrarían espantados, huyendo y llorando. Y hermanos, es lo que encontramos que pasa justamente. Vosotros estaréis tristes, dice el Señor. Estaréis muy angustiados. ¿Cómo encontramos a los discípulos cuando muere su Señor? Tristes, llorando, escondidos. Y Él dice, pero vuestra tristeza se convertiría en gozo. Y da un ejemplo para explicarlo. Dice, la mujer cuando da a luz porque ha llegado su hora, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Vean esto. Hay dolor, hay un sufrimiento profundo, pero después, ¿qué tenemos? Tenemos gozo inmediato. Vean entonces que nuestro Señor está hablando de que va a ocurrir un evento que les va a producir angustia muy pronto y al mismo tiempo recibirán regocijo muy pronto.
por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Dice, yo los volveré a ver. Aunque soy arrebatado de ustedes todavía un poco, no obstante, los vuelvo a ver. Resucitaré. La única otra opción que podemos entender de este texto es que se esté refiriendo a la segunda venida. Creo que estas son las dos alternativas más viables. Cuando leemos todavía un poco, su muerte, y de nuevo un poco y me veréis, puede referirse a su segunda venida. Esa sería la otra opción. Pero déjenme darles 3 razones por las cuales creo que no es la mejor opción. En primer lugar, dice Cristo que ellos llorarían, ¿quiénes? Los discípulos, y se lamentarían. Y que estos mismos que llorarían y se lamentarían, ¿qué? Los volvería, les produciría ahora gozo. Si Cristo se estuviera refiriendo a su segunda venida, ellos no experimentarían ese gozo. Ellos se morirían con la tristeza. Porque ciertamente nuestro Señor no vino por segunda vez para el tiempo de ellos. Y recuerden la imagen que tenemos. ¿Cuál es la imagen que se nos da? Una mujer en parto que siente dolor, siente angustia, pero inmediatamente es recompensada. Y nuestro Señor dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando nuestro Señor muere, ¿qué era lo que les podría traer gozo a los discípulos? Su resurrección. Ciertamente es a eso a lo que se refiere nuestro Señor aquí. Los volveré a ver. Otra razón por la que no se puede referir a la segunda venida de Cristo. Dice, todavía un poco. Hermanos, ¿cuál es el tiempo que nuestro Señor está mencionando aquí? ¿Cuánto tiempo falta para que nuestro Señor muera? Porque dice, todavía un poco y ya no me veréis. O sea, falta un poco y ustedes ya no me podrán mirar. ¿Cuánto tiempo falta para su muerte? No más de 3 horas. Bueno, no para su muerte, sino para todo su juicio, ¿sí? No más de 3 horas. Hermanos, todavía un poco y no me veréis. Y después, y de nuevo un poco, son tiempos paralelos. Hemos de pensar que todavía un poco y de nuevo un poco sean tiempos más o menos equivalentes que 3 horas y 2000 años o 3 horas y 3 días. Parece ser lo más razonable que estos son unos paralelos. Está hablando todavía un poco y ya no me verán, pero después de nuevo un poco más y me volverán a ver. Ahora, el argumento más fuerte según mi perspectiva es este. Vayan a sus Biblias en el mismo versículo 16. Y aquí necesitamos razonar un poco esto que voy a mencionar para que nos quedemos convencidos que no se puede referir a la segunda venida de Cristo. Aquí va. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. El argumento es el siguiente. La suma de los dos tiempos, ¿cuáles dos tiempos? Lean Juan, el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco. La suma de esos dos tiempos da como resultado, porque yo voy al Padre. Se tiene que estar refiriendo a la resurrección de Cristo, porque Él está diciendo, todavía un poco y ustedes me dejan ver, pero de nuevo un poco y me veréis, porque tengo que ir al Padre. O sea, tengo que resucitar porque mi fin es la diestra del Padre. Tengo que resucitar y ustedes se van a alegrar.
Porque mi fin no puede ser la tumba, mi fin es el Padre. Hermanos, si se refiriera a la segunda venida, vean que esta frase no tendría sentido. Todavía un poco y de nuevo un poco. O sea, vendré por segunda vez porque voy al Padre. No, más bien se refiere, yo voy a morir y ya no me van a ver. Pero después de un poco resucito, me volverán a ver y se van a regocijar, porque les prometo algo, el Padre me tiene que recibir todavía, porque todavía es necesario que se cumplan todas las cosas. Estos son los tres argumentos por los cuales yo creo que nuestro Señor aquí está diciendo: discípulos, pronto van a llorar, pronto se van a angustiar, porque les seré quitado violentamente por medio de la muerte y la traición de Judas. Pero regocíjense, los volveré a ver, me levantaré de los muertos, porque aún es tiempo de que vaya al Padre. Pero si estas tres razones no son suficientemente fuertes, déjenme agregar entonces una cuarta razón. Y la cuarta razón es la evidencia que tenemos en la Biblia respecto a lo que pasó cuando Cristo murió y resucitó. Veamos que es justo lo que está describiendo aquí. Dice: el mundo se va a alegrar porque yo voy a morir, pero ustedes, su tristeza se les va a convertir en gozo porque yo resucito. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Marcos capítulo 16. No vayan ahí, escúchenlo. Dice Marcos 16:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Es la mujer que va a ir a anunciar que Cristo resucitó. Pero antes de que les diga que Cristo resucitó, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. ¿Cómo dijo nuestro Señor en Juan 16 que estaría? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Dice: el mundo se va a alegrar y ustedes tendrán tristeza. Así estaban los discípulos justamente, llorando, tristes. Por el contrario, ¿cómo se convierten sus corazones cuando escuchan y ven a Jesucristo resucitado? Abran sus Biblias en Juan 20. Juan 20. Versículo 16 en adelante. Desde el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Continuemos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Todavía un poco y no me veréis, y tendréis tristeza, porque el mundo se va a burlar de ustedes, que su Salvador murió. Pero después de un poco nuevamente me veréis, y se van a regocijar y se van a alegrar, y su tristeza se convertirá en gozo. Espero que entonces no haya mayor duda de que nuestro Señor en Juan capítulo 16 está hablando de su resurrección, Ahora,
¿Cuál es mi punto después de haber demostrado que Cristo estaba hablando que la resurrección era algo que iba a seguir a su muerte? ¿Cuál es mi punto y el cual quiero aterrizar en sus corazones en este tiempo? Mi punto es el siguiente, hermanos. La resurrección de Cristo es causa de gozo y alegría en nuestro corazón. En el mundo tendremos diversas aflicciones. Nuestro Señor le dijo a su amada manada pequeña, versículo 20 del capítulo 16, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y hermanos, en un sentido esto es verdad de toda la iglesia por todos los años, por todas las edades. De cierto, verdaderamente les digo que habrá tristeza, que habrá dolor y el mundo se va a alegrar. Hermanos, esto sigue siendo una verdad para la iglesia. No obstante, la tristeza de los discípulos se convertiría en gozo por la resurrección. Y ese es mi punto en esta tarde, hermanos. Si Cristo resucitó, no solo los discípulos en Juan capítulo 16 debían tener su tristeza convertida en gozo, sino los discípulos de todas las edades, sino, hermanos, nosotros, tú, si eres un verdadero discípulo de Cristo, debes tener tu tristeza convertida en gozo porque Cristo resucitó. Y déjenme demostrar 4 razones por la cual la resurrección de Cristo debe traer gozo al corazón del creyente. En primer lugar, el sacrificio de Cristo ya no sería un motivo de dolor o angustia. Hermanos, si Cristo no resucitó, la cruz de Cristo debería ser un símbolo de tristeza para los cristianos. Si Cristo no resucitó, la cruz de Cristo debería ser un símbolo, podría ser un símbolo de vergüenza, pero quizá de vergüenza y aún de tristeza. Por razones de tristeza son varias, pero digamos una. Si Cristo no resucitó, todo lo que pasó Jesucristo en la cruz fue en vano, sufrió en vano, su muerte no tuvo propósito. Oh, pero si Cristo resucitó, sus dolores, sus angustias se vuelven nuestro gozo. Y por eso Pablo puede decir que la cruz de Cristo es su gloria, que Él se puede gloriar en la cruz de Jesucristo. ¿Cómo es que alguien se puede regocijar en la cruz de Jesucristo? Ciertamente, si no resucitó, no hay forma en que la cruz sea nuestro estandarte y nuestro aliento y nuestro ánimo. Pero si Cristo resucitó, la cruz es nuestra gloria. ¿Por qué? Porque entendemos que después de haber llevado tan fuertes dolores, fue coronado con gloria y honra. Sí, es verdad que el acto que los hombres hicieron de matar al Señor Jesucristo fue injusto y fue grave. No obstante, ese era el camino a la glorificación. Era necesario que Jesucristo muriera y después de esto entrara en gloria. La resurrección de Cristo es un gozo para el cristiano y cambia nuestra tristeza en gozo, porque entendemos que aquel que murió no fracasó, fue coronado por sus sacrificios. Oh sí, aquel que estuvo muerto se levantó, rompió las cadenas de la muerte y dijo a la muerte que no le podía sostener. Se levantó en victoria y hoy vive para manifestar su gloria y su triunfo, hermanos.
Este ciertamente debe ser un gran motivo y aliento en nuestros corazones, que Cristo es glorificado en la resurrección. Esa es la primer causa de nuestro gozo en la resurrección. Es cierto, cosas nos pueden pasar en este mundo, pero nuestro Señor y nuestro Salvador ha triunfado sobre la muerte, ha conquistado. Y no importa qué cosa podamos pasar en este mundo, el victorioso ya triunfó por nosotros, y yo, estando unido a Él, estoy guardado en el victorioso conquistador. 2. El sacrificio de Cristo ya no sería una razón de angustia. Hermanos, al principio claro que sería una razón de angustia. ¿Pueden imaginar la manada pequeña de nuestro Señor escuchando las palabras de Cristo cuando dice: voy a ser maltratado por los principales? ¿Y qué tal cuando anuncia su muerte por medio de la cruz? Dice en Juan: es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado. Ciertamente se refería a la muerte en la cual iba a morir por medio de la cruz. Era una angustia, los tenía sumamente espantados. Pero dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y entonces tendréis gran gozo, y su tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, no solo, hermanos, nos alegraríamos porque Él fue vindicado. Cuando Cristo resucitara, todas las promesas que el Padre hizo y que Cristo hizo quedarían selladas. Hermanos, piensen en los pensamientos que pudo haber pasado por la mente de sus amados discípulos cuando Jesucristo estaba siendo entregado. ¿Quién decía ser Jesucristo? El Mesías, el Salvador de Israel. Pero los discípulos, recuerden que antes de la resurrección no entendían perfectamente todas las cosas y las formas en las cuales Jesucristo sería el Salvador. Y cuando lo ven siendo maltratado y entregado, y ¿no saca Pedro una espada? Y dice: Señor, yo te defiendo. ¿Y qué dice nuestro Señor? Pedro, no estás entendiendo. Mete tu espada. Pedro, yo puedo llamar legiones de ángeles para venir a someter a estos. No necesito la ayuda, hermanos. Es que ellos no entendían. Ellos pensaban que su Salvador estaba perdiendo. Pero cuando Cristo resucita, se manifiesta públicamente que no hay promesa que el Padre no cumplió. Y no solo manifiesta públicamente que las promesas del Padre están cumplidas, sino que Cristo cumpliría, y Cristo es aquel que dijo ser. Cuando Cristo resucitó, se manifestó públicamente: el Padre me envió, el Padre me ama. Y ahora no hay nada que vaya a quedar sin cumplimiento, hermanos. Que Cristo resucitó, esa es nuestra esperanza, hermanos. Si Cristo no resucitó, hermanos, no sé qué estamos haciendo aquí. Si Cristo no resucitó, no sé qué estamos haciendo aquí reunidos esta mañana. Si Cristo no resucitó, estás perdiendo el tiempo esta mañana. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oh, hermanos, la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. La cruz, sumamente importante. La resurrección, sumamente importante. Sin resurrección, hermanos, la muerte de Cristo no sería nada para nosotros. Pero con la resurrección se queda confirmado que las promesas dadas a Abraham y a Adán, todas fueron cumplidas ya.
que uno de la simiente de la mujer nacería para aplastar la cabeza de la serpiente. Y cuando Cristo se levanta, se manifiesta que Él ha aplastado a todas las potestades superiores, que Él ha dominado. Hermano, no hay promesa que el Padre no ha cumplido en Cristo. Por eso en Cristo toda promesa se vuelve un sí y un amén en Él. Porque no hay algo que quede sin cumplimiento. Todo fue ya realizado. Hermano, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la promesa de la resurrección. Hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No olvidemos que esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza está en los cielos venideros. Dile esto a uno que no ha nacido de nuevo. Dile esto a uno que no tiene el espíritu del Hijo de Dios y es locura. Pero esta es la esperanza del cristiano. Aun cuando Satanás intenta hacer dudar al verdadero cristiano, hermanos, agarrémonos de esto. Y si Cristo resucitó, hermanos, vendrá por segunda vez, porque no hay palabra que no cumpla. ¿Pueden imaginar lo sólida que debió haber quedado la fe de los creyentes cuando lo vieron resucitado? Señor, si antes dudábamos tu palabra, ahora que te vemos resucitado, no tenemos nada que dudar. Oh hermanos, esta es la fe cristiana. Y vivir un cristianismo a la luz de la resurrección, hermanos, es algo simple y algo imposible. Es algo simple porque miren la sencillez de la fe cristiana. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, y nosotros creemos eso, hermanos. Si Cristo resucitó, vivamos para agradarle, hermanos. Si Cristo resucitó, vivamos como si este mundo se fuera a acabar, porque se va a acabar, hermanos. Si Cristo resucitó, no atesoremos para esta tierra, atesoremos para la vida venidera. No atesoremos donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla corrompe. Atesoremos, hermanos, en los cielos. ¿Pueden ver qué sencillo sería vivir la vida cristiana a la luz de la resurrección? Oh, hermanos, pero es difícil porque nuestro corazón se resiste. Nuestra mente entiende que Cristo resucitó, pero nuestro corazón muchas veces quiere vivir como si Cristo no resucitó. ¿No quería vivir así el apóstol Pedro? Después de que lo ve resucitado, hermanos, regresa a la barca. Es que así somos como hombres. A pesar de que podemos entender en nuestra mente que Cristo resucitó, muchas veces regresamos a nuestras redes. Oh, hermanos, pero si Cristo resucitó, hay cielos nuevos y tierra nueva que nos espera. Si Cristo resucitó, hermanos, va a recompensar a sus hijos por sus buenas obras. Pero avancemos. 3. Si Cristo resucitó, ya no habría razón de tener tristeza, porque ha quedado un sello de que los cristianos han sido perdonados. Oh, hermanos, el cristiano puede luchar en su mente y en su corazón del perdón de Cristo. ¿Cuántas veces al ser sorprendidos por el pecado, al estar profundizando y ver la maldad de nuestro corazón, no somos asaltados aún con pensamientos de decir: Señor, en verdad puedo ser perdonado? Señor, en verdad puedes perdonar un hombre pecador como yo. Oh, hermanos, ¿cuántas veces entendemos la doctrina de la justificación, pero nos cuesta entender que tenemos acceso al Padre por medio de Cristo? Y cuando caemos y pecamos, estamos intentando hacer un montón de buenas obras antes de acercarnos al Padre.
Pero hermanos, si Cristo resucitó, Él es el único sacrificio aceptado por Dios que nos puede dar el perdón de pecados, que nos puede dar una libertad de entrada al trono de la gracia. Es solo porque Él se levantó de los muertos, hermanos. Es solo porque Él se levantó de los muertos que nosotros tenemos acceso al Padre. De otra forma no podemos. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, aún estamos en nuestros pecados. Déjenme leerles ese texto. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Escuchen. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Escucha esto, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero la evidencia de que el pago quedó satisfecho es que Cristo se levantó de los muertos. Oh, tú que estás fuera de Cristo, tú que sigues en tus delitos y pecados, tú que sigues separado de Dios, esta es la esperanza que te da el Evangelio, que Cristo murió por los pecadores y resucitó como evidencia de que el pago fue acepto. Él es la única obra, Él es el único sacrificio, Él es el único cordero que el Padre acepta. Y todo aquel que está muerto en delitos y pecados, que se lamenta por su condición caída y reconoce que es pecador ante Dios, puede acercarse al Padre por medio de Cristo y clamar por el Cristo vivo. Oh, tú que estás en los cielos, oh, tú que debes castigarme por mis pecados, en el nombre de Cristo me acerco confiando en Él como el único que me puede dar perdón y paz delante de ti. Oh, hermanos, me acaba de tocar predicar en Guadalajara. Números capítulo, creo que era 21. No, fue el capítulo he olvidado, aquí está. Sí, es el capítulo 20. Y es muy interesante ese capítulo porque Moisés y Aarón mueren. Bueno, en este capítulo muere Aarón, muere María también. Y Aarón muere debido a la desobediencia que hizo con Dios. Y en aquella vez pude dar una pequeña meditación sobre la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Que aquellos que están en un liderazgo tienen una responsabilidad mayor. Y si alguien en el liderazgo cae en pecado, hablo de un pecado que lo descalifica para el liderazgo. Obviamente no hay justo ni aún uno. El que diga que no peca no ha conocido a Dios. Todos pecamos, los líderes, todos tenemos fallas y todos luchamos con el pecado y caemos y demás. Estamos hablando de pecados que según primera Timoteo, que han visto aquí con el pastor Miguel, pecados que descalifiquen al liderazgo. Y eso es lo que pasa con Aarón y Moisés. Cometen un pecado que los descalifica. ¿Y qué pasa? Bueno, no entrarían a la tierra prometida. Y es una advertencia muy fuerte, hermanos, muy fuerte, porque
Aprendemos ahí que no hay nadie en el liderazgo que Dios necesita, nadie. Más bien, los que están en el liderazgo, pastorado, diaconado, cualquiera que sea, más bien debemos entender que es un privilegio tocar las cosas santas. No es que le estamos haciendo un favor a Dios, es que nosotros debemos, como dice la Escritura, mantenernos aprobados delante de Dios para poder seguir siendo sus siervos y vivir en santidad y demás. Entonces es una advertencia muy fuerte. Pero hermanos, al final de ese capítulo, Dios le dice a Moisés, escuchen esto, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte. Perdón, es un poco atrás. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. Hermanos, eso es gracia y eso es entender el perdón de Dios y la resurrección de Cristo. Es cierto, si un líder cae en un pecado que le descalifica o simplemente está atado a un pecado que no puede vencer, sí, tiene que ser quitado de liderazgo como lo fue Moisés y Aarón. Fueron quitados de liderazgo. Le dice a Aarón, Aarón, entrega tus vestiduras a tu hijo. Moisés, no entrarás a la tierra. Y Moisés muere antes de entrar a la tierra. Y Josué toma su lugar y Eleazar el de Aarón. Claro, fuerte, temor, eso nos da temor. Pero hermanos, esto es gracia. Después de aquellos que pecaron contra el Señor, Dios le dice a Moisés, Moisés, dile a Aarón que suba, va a morir, será reunido a su pueblo. Hermanos, esto es gracia. Es cierto, esta iglesia habla de la santidad. Es cierto, esta iglesia habla de lo celoso que debemos ser en nuestra vida cristiana, de que debemos perseguir las buenas obras. Es cierto, pero hermanos, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Porque Cristo resucitó, el perdón de pecados es posible sin obras. Oh, que esto pudiéramos entender, que pudiéramos comprender lo que es gracia. Hermanos, ¿pueden imaginar a Aarón en este tiempo, habiendo desobedecido y ahora escucha de parte de Moisés, de parte de Dios decir, dile que suba, va a ser reunido a su pueblo? Oh, imaginen su corazón, hermanos. Señor, yo no merezco ser reunido a mi pueblo. Yo merezco tu castigo eterno. Yo merezco tu ira eterna. Oh, hermanos, que comprendamos qué significa salvación por gracia. Por gracia. Ni una obra te hace ganar tu salvación. Ni un pecado, ni una caída te la quita. Que el Señor nos dé gracia para entender esto. Que ciertamente esto no hace al creyente verdadero presuncioso. Lo hace santo. Lo hace santo. Oh, tú que estás fuera de Cristo, este es el mensaje que se predica en esta iglesia. Que así de lleno que estás de tus pecados. Sí, tú que en esta noche cometiste grandes maldades, o que aquí mismo puedes tener tus pensamientos llenos de pecado actualmente. Tú que no puedes ser libre de la esclavitud del pecado, tú que estás atado a la lujuria, o quizá tú que estás atada a la amargura, tú que estás atado a un pecado que no puedes ser liberado. Escucha esto,
puedes acercarte al Padre por perdón porque Cristo resucitó y Él es el único que agrada al Padre. Tú en tus pecados acércate a Él. No hay otra forma en que puedas acercarte a Dios. El tiempo se nos ha ido. Concluyamos con la cuarta razón por la cual nuestra tristeza se convierte en gozo. Déjenme hacer un comentario más. Hermanos, ¿no es el pecado una gran causa de tristeza en nuestras vidas en este peregrinar? ¿No es una causa de gran tristeza? ¿No nos aflige, hermanos, ver todavía la maldad de nuestro corazón? ¿No nos aflige esa caída? Hermanos, que nos aflija, pero que recibamos la consolación que hay en Cristo. Que Él resucitó, hermanos, y nos hace aceptos delante del Padre. 4. Lo volveremos a ver. Ese es mi cuarto argumento por el cual la resurrección de Cristo se vuelve en un gozo. Convierte en un gozo nuestra tristeza, porque los volveremos a ver. Hermanos, en un sentido veamos que este texto es particularmente dado para los apóstoles. ¿Qué les dice? Dice, ustedes me volverán a ver. Y hermanos, ¿pasó así? Sí. Lo dejaron de ver, murió 3 días, se levanta y ¿qué pasa con sus corazones? Se regocijan, lo adoran, lo exaltan. Y uno podría decir, bueno, pero esa ya no es una consolación para nosotros, porque nosotros no le volvemos a ver. Hermanos, la resurrección de Cristo alienta a los cristianos al hacerles saber que lo volveremos a ver. Así que aunque este texto no habla de la segunda venida de Cristo en una forma directa, en este texto sí nos presupone la segunda venida a la luz de esta promesa: os volveré a ver. Os volveré a ver y se regocijará vuestro corazón. Así que sí tiene una aplicación para nosotros. En primera instancia, Cristo al resucitar trajo gozo a los discípulos. Y hermanos, vayan a Juan 16 nuevamente. Quiero que vean algo. Los discípulos se iban a gozar por la resurrección de Cristo, no tanto porque iba a resucitar para volver a vivir con ellos. No, vean el versículo 16 nuevamente. Dice, porque yo voy al Padre. Discípulos, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Cristo no engañó a su manada pequeña de que su fin último no estaría con ellos, estaría con el Padre. Pero esa es una razón de gozo para ellos, que los volvería a ver, y entonces todas las promesas quedarían cumplidas. Hermanos, Cristo resucitó, fue con el Padre, y ahora nosotros esperamos su próxima venida por su iglesia. Nuestra tristeza en esta vida se puede convertir en gran gozo, hermanos. Cuando contemplamos que Cristo viene por segunda vez. Cuando contemplamos que Cristo viene por su iglesia, cuando contemplamos que así como resucitó, Él nos promete esto: os volveré a ver. Oh hermanos, hay tristezas, hay angustias del alma, hay luchas en el corazón que solo se pueden vencer cuando uno contempla esto, que Cristo vendrá por segunda vez. Porque hermano, quizá en tu angustia y en tu enfermedad jamás se te va a quitar en esta tierra. No predicamos prosperidad. Vamos a orar y vamos a orar por tu angustia particular, pero no hay seguridad que esa angustia se quite. Lo que sí hay seguridad es que esa tristeza se te convierta en gozo. La enfermedad se queda, pero la tristeza se convierte en gozo. ¿Cómo? Hermano, contempla que esperas el regreso
de tu Señor, donde serás reunida y reunido a Él para siempre, y entonces estaremos con Él por toda la eternidad. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Cristo resucitó, Cristo conquistó, Cristo viene por su iglesia. Esta no quedará avergonzada, esta quedará vindicada en aquel próximo día. Oh hermano, ¿cuál es tu angustia? ¿Qué tristeza tienes hoy? ¿Qué duda tienes hoy que la resurrección de Cristo no pueda traerte paz? ¿Dudas del perdón de Cristo? ¿No es su resurrección el sello de nuestro perdón? Luchas y tienes angustia porque estás luchando con un pecado en particular que te ha costado más trabajo vencer. ¿No es la resurrección de Cristo la manifestación de que Él venció al mundo, venció al pecado y venció la muerte? ¿Te da temor morir? ¿No es la resurrección de Cristo una confirmación de que aunque nuestro cuerpo pueda separarse de nuestra alma aquí, no obstante nuestra alma está guardada? Y hermanos, algún día nos levantaremos de los muertos. Sí, hermanos, algún día nos levantaremos de los muertos. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Hermano, ¿qué te angustia? ¿Qué te angustia que la resurrección de Cristo no pueda convertir tu tristeza en gozo? Oh, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh iglesia de Cristo, que hoy tu tristeza se te convierta en gozo, porque Cristo se levantó de los muertos y viene pronto por nosotros. Oremos para pedir su bendición en esta celebración de la cena del Señor.